Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en esta tercera jornada de este curso de verano sobre las relaciones Unión Europea-América Latina en el marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea y las cumbres Unión Europea-CELAC, con un tema además que creemos que es especialmente importante, al que de alguna manera Susan Gratius nos ha introducido, y no solamente introducido, sino que nos ha analizado desde diferentes prismas en torno a la democracia y los regímenes políticos. Se trata ahora también de tener un panel, de alguna manera, de debate, de discusión, y para ello hemos incorporado a la exposición de Susan Gratius a dos panelistas, entre ellos pues Ramón Jáuregui Atondo, que es presidente de la Fundación Euroamérica, al que ya hemos presentado, y además porque además es codirector del curso y ha intervenido ya anteriormente en otros espacios del curso, ayer y antes de ayer. Y, por otro lado, tenemos con nosotros también a Lorena Chano Regaña, que además de ser secretaria del curso es profesora ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Vamos a tener dos intervenciones, en primer lugar, por parte de Lorena Chano, de alguna manera, por decirlo, entrecomillados, más teórica, ¿no? Más sobre los fundamentos de lo que es el tema de la democracia y los regímenes políticos en América Latina, para pasar luego quizás a un análisis más político, más práctico, por parte de Ramón Jáuregui. Así que, sin más dilación, Lorena, tienes la palabra. Bueno, este es ¿verdad? Sí, lo que me consideres. Bueno, buenos días a todos y a todas las presentes. Lo primero que me gustaría hacer, como toca siempre que una hace uso de la palabra en un foro así, y dado que no he tenido oportunidad de hacerlo anteriormente porque las moderaciones no se prestaban a esto, es efectivamente pues agradecer, como siempre, a la dirección de este curso, particularmente a Ramón Jáuregui y también a Adrián Bonilla, a la Fundación EULAC, a la Fundación Euroamérica y, por supuesto, pues a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por permitirme un año más estar aquí disfrutando de este entorno tan paradisíaco, tan encantador que es el entorno de Yuste, y, por supuesto, de participar en los cursos, aportando en la medida de lo posible, no solamente ya con moderación, sino también aportando también con contenidos, ¿no? Que siempre es un reto interesante, sobre todo cuando te toca compartir mesa, pues con dos grandes personas, dos grandes profesionales, como la profesora Susan Gratius, que es un placer haberla oído. Creo que ella ya ha introducido bastante la temática que yo iba a presentar y, por supuesto, también ha sentado las bases de lo que no me cabe duda que será pues una mesa redonda bastante interesante. Y, por supuesto, pues con Ramón Jáuregui, con el que ya viene siendo habitual que nos coordinemos de esta manera. Yo doy la versión más académica, por algo soy jurista y profesora universitaria, y él, en su experiencia política y en su conocimiento absoluto de la política no solamente española, sino europea, latinoamericana y, por qué no decirlo, incluso global y mundial, dará una perspectiva mucho más práctica, mucho más dinámica, que espero que venga pues a sentar los contenidos que yo voy a introducir o voy, digamos, de alguna manera a complementar al hilo de lo que ha dicho la profesora Susan Gratius. Bien, dicho esto, yo había titulado a mi ponencia, mi pequeña ponencia, porque ya digo que esto es una mesa redonda y que sobre todo vamos a intentar fomentar y dar tiempo para el debate, para las preguntas y para seguir discutiendo, como habíamos comenzado ya con la profesora Gratius. Había titulado esta pequeña intervención "Los desafíos de la democracia en el panorama político actual". Lo que quería plantear, de alguna manera, es simplemente pues, un poco el escenario, el contexto que tenemos actualmente en las democracias latinoamericanas y partir un poco de la compleja relación que se produce entre los populismos, el autoritarismo o nuevo autoritarismo y la democracia liberal, y aproximarnos un poco a los factores que puedan llegar a comprender o a entender cuál es ese contexto para luego poder debatir y discutir qué es lo que está sucediendo en concreto en cada uno de los países. Digamos que yo lo que pretendo es un poco asentar las bases o los pilares de determinado marco conceptual o determinadas definiciones jurídicas para poder entender luego o para que podamos luego debatir ya más en concreto lo que puede suceder en cada uno de estos estados.
En este sentido, pues, iba a comenzar hablando un poco de las múltiples crisis globales que se han desarrollado en el tiempo, pero me gustaría introducir antes de esto pues, una reflexión acerca de la pregunta con la que terminaba Diego, secretario también de este curso, al que también agradezco todo el trabajo que hemos venido realizando estos meses. Lo digo ahora porque se me había olvidado mencionarlo antes, discúlpame. Decía Diego que cómo se legitima, ¿no? Es decir, cómo se legitima el poder, cómo se legitiman las instituciones, preguntaba. En realidad las instituciones no se puede construir. La pregunta en concreto era cómo construimos más legitimidad democrática. Claro, la legitimidad democrática no se construye. La legitimidad democrática la otorga la ciudadanía a las instituciones a través del voto y se revalida a través de determinados mecanismos de confianza parlamentaria, como pueden ser cuestiones de confianza, mociones de censura, debates de investidura, votaciones de investidura y todo este tipo de procesos que forman parte de lo que sería el sistema electoral y el sistema democrático de los distintos estados y que no sirven nada más que para, de alguna manera, ser vehículo que traslade pues, esa legitimidad del pueblo a los gobernantes y a las instituciones. Así es como se fortalecen las instituciones, así es como se fortalece esa legitimidad democrática y así es como se fortalece el poder, según mi punto de vista. ¿Por qué empiezo por aquí? Bueno, pues empiezo por aquí porque si vamos a hablar un poco de cómo se relaciona, o qué compleja relación existe entre el populismo, el autoritarismo y la democracia, pues obviamente la legitimidad democrática, digamos que es un elemento también clave en este tipo de definiciones y en este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque la manera en la que estamos legitimando el autoritarismo en algunos países es precisamente a través de otorgar esa confianza parlamentaria y esa legitimidad democrática que otorga el votante cuando elige a sus representantes políticos a través de los partidos políticos en los parlamentos y en las asambleas legislativas, que luego, auspiciados por ese poder y por esas mayorías que logran por el voto del pueblo, pues instauran en ocasiones esos regímenes autoritaristas que derivan en esas democracias iliberales que tanto criticamos en la actualidad, pero que yo entiendo que también criticamos porque nosotros estamos contextualizados y estamos convencidos de que lo correcto es la democracia liberal. A mí no me cabe duda que lo correcto, obviamente, es la democracia liberal. Pero es la democracia liberal porque es lo que hemos aprendido y porque es la democracia que garantiza los derechos y las libertades de las personas, que no nos obliga, que no nos constriñe, que no nos restringe a un ámbito específico determinado por una autoridad. Es decir, es una democracia que está legitimada y que de alguna manera está garantizada por todo ese elenco de derechos, de deberes y también pues, por esa división de poderes. Por tanto, decía que en el contexto actual, por retomar un poco la explicación e ir avanzando, porque en verdad ese reloj es intimidante, es decir, una está hablando cómoda, pero de repente mira y ve la barrita verde y los números y piensa que tiene que correr. Bueno, pues por ir avanzando, decía que el escenario internacional actual se caracteriza pues, por múltiples crisis globales que se desarrollan al mismo tiempo, en una escala sin precedentes a como ha sucedido anteriormente. Esto ha llevado a que en los últimos, este año se venga hablando de un neologismo, un nuevo concepto que es la policrisis. En 2022 se hablaba de la permacrisis, que el diccionario Collins instauró como neologismo del año porque vino pues, a explicar que vivimos como una especie de crisis permanente por parte de las democracias y por parte de los estados. Pues este año en el Foro Económico Mundial de Davos se ha hablado de policrisis, es decir, una crisis que afecta a determinadas temáticas, determinados sectores, pero que básicamente, digamos, engloba a toda la sociedad mundial, a toda la sociedad global y que acoge pues, distintos aspectos, tales como la crisis económica que venimos heredando desde 2010, 2011, la crisis provocada también por la pandemia y todo lo que supuso, digamos, la gestión de las vacunas, la corrupción y todos los escándalos que hubo en Latinoamérica acerca de cómo se gestionó todo el tema de las vacunas. A esto tenemos que añadir también ahora mismo la guerra de Ucrania y, por supuesto, también si nos metiéramos en las cuestiones económicas, pues todos los conflictos y todas las problemáticas que conlleva el tema de pues el tema, digamos, de las inversiones y de la gestión de fondos y, por supuesto, la desigualdad estructural, la pobreza, es decir, y todos aquellos indicadores que denotan que nos encontramos ante un Estado que no es demócrata. Me van a perdonar, ¿se me pueden pasar la botellita del agua, por favor? Gracias, la debía haber traído. Entonces, decía que... Un segundito. Decía que nos encontramos en una situación de permanente crisis
que acoge, digamos, pues a todos los estados y que engloba todos los sectores, el económico, el social. Es decir, es una crisis sistémica, es una crisis permanente en el tiempo y es una policrisis, digamos, porque es una crisis que viene formada por un conjunto de elementos aglutinadores que vienen siendo heredados desde las crisis económicas y que se ha añadido pues, la crisis sanitaria, la crisis política, la crisis social, ahora también, como decía, la crisis de la guerra. Bien, ahí tienen ustedes a continuación indicados una serie de pues de instituciones que se han especializado en llevar a cabo la evaluación del desempeño democrático de los países. En muchas ocasiones se debate, se discute si los índices de democracia se pueden medir, es decir, se puede medir cuán democrático es un país. Bien, en el ámbito de la economía, lo vimos con el profesor Cristian Galmer, en el ámbito de la sociología, lo vimos también con la profesora Erika Rodríguez Pinzón, hemos visto que se dan indicadores y que esos indicadores no se ponen en duda, es decir, tenemos datos, indicadores, medidores para medir y para cuantificar casi todo, que en la mayoría de los casos son fiables porque vienen respaldados por estudios por estudios que han establecido ya, digamos, no solamente el marco conceptual aplicable, sino que han establecido también cuáles son esos criterios y cuáles son esos medidores para cuantificar esos indicadores. Entonces, quiero decir con esto que, aunque existe el debate y se critica que los índices de medición de la democracia puedan ser seguros porque parece que es algo intangible, algo abstracto, algo que es difícil de cuantificar, pues verdaderamente existen instituciones especializadas en estudiar y hay muchísimos trabajos previos en este sentido que vienen, digamos, a analizar cuál es el nivel de democracia que existe en un país y que de alguna manera pues, son fiables y que nos sirven para que podamos construir, digamos, un discurso acerca de cómo evoluciona y cómo funcionan las democracias en los distintos estados. Bien, pues estos informes que tienen ustedes ahí citados a mayor abundamiento, todos ellos, las últimas versiones, vienen a constatar la recesión y el declive de la democracia. Según el Foro Económico Mundial, por citar digamos, uno de los informes más recientes acerca de los problemas a los cuales se enfrenta la democracia y se enfrenta el mundo globalizado, pues nos refiere que tanto a 2 años vistas como a 10 años vistas nos vamos a encontrar con una serie de problemas que va a ser muy difícil de atajar por parte de las instituciones, por parte de los Estados y, por supuesto, va a ser muy difícil también de dar una respuesta democrática. Nos hablan a 2 años vista, nos hablan de la crisis, del coste de vida, de los desastres naturales, del cambio climático, de la confrontación geoeconómica, de la incapacidad para mitigar ese cambio climático, de la polarización social, de la expansión de los cibercrímenes, No, si todavía no... Tranquilo. Pensaba que había un desfase entre los... No, esa es mi pequeña chuletilla. Incapacidad para mitigar, como decía, el cambio climático, la polarización social, también pues la expansión de los cibercrímenes, me había quedado ahí, y, por supuesto, también migraciones involuntarias a gran escala que van a demandar políticas migratorias, algo a lo que estamos a años luz de tener, digamos, una política a nivel global, a nivel común, que puedan dar soluciones a este tipo de demandas por parte de la sociedad. Si nos vamos al informe IDEA, el internacional, que es el informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, es el más reciente que he encontrado, es del mes de noviembre del año 2022, muestra que el avance democrático se ha estancado en los últimos 5 años. Tenemos que el 35,6% de las democracias se encuentran en deterioro moderado, el 10,6% evidencian un deterioro significativo, el 40,4% muestran cierta estabilidad, el 13,4% están mejorando su calidad y el 70% de la población mundial vive en un régimen no democrático o en un retroceso democrático. Este índice ha analizado 108 estados en los que se encuentran pues, todos los europeos, prácticamente todos los europeos y prácticamente todos los latinoamericanos para establecer, digamos, estos porcentajes. Esto viene a complementar un poco el cuadro tan estupendo que nos ha presentado la profesora Susan Gratium con su clasificación y su categorización entre los distintos tipos de democracias, catalogadas, especificadas y los países que pertenecerían a cada una de esa taxonomía, a cada una de esa clasificación. Bueno, de los 7 principales países que experimentaron mayores retrocesos, cabe citar Brasil y El Salvador. Y dentro de la Unión Europea, por supuesto, como ya todos saben, Hungría y Polonia. También hay indicadores de desgaste democrático en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Barbados y Uruguay y se presenta como muy preocupante la situación de retroceso democrático que vive Brasil. El informe también refleja todos los movimientos y protestas sociales que se sucedieron en América Latina y particularmente en Colombia, Perú y Chile como señales evidentes y alarmantes
de que las instituciones tradicionales de representación, partidos políticos y parlamentos se encuentran sumidos en una profunda crisis de legitimidad y crisis de desconfianza, pero esto ya, digamos, viene de antiguo, es decir, de la crisis de representatividad y de la carencia de desempeño, de la función dinámica de la representación política es algo de lo que vienen hablando los autores hace muchos años y es algo que se plasma cada día más se plasma cada día más de la manera en la cual se trasladan, digamos, los resultados de las elecciones, ¿no? Es decir, parece que es difícil encontrar quién represente hoy día a la ciudadanía y quién dé respuesta a esas soluciones, a esas demandas. Es decir, digamos que la representación, la teoría de la representación cumple su función estática de representar y de copar las instituciones, pero no se cumple la función dinámica de poder dar una solución a las respuestas concretas que demanda la sociedad, que pide la ciudadanía y, sobre todo, que piden determinados colectivos, porque no debemos olvidar que nuestra sociedad se encuentra fragmentada, que el sujeto político a día de hoy es fragmentario, que tenemos colectivos y minorías que tienen demandas específicas muy concretas, las cuales es difícil a veces hacerlas converger en un mismo sentido político. Por tanto, con ese sujeto político desfragmentado, digamos que se agudiza todavía más esa crisis de democracia y esa crisis de legitimidad y de confianza en las instituciones. Si nos vamos al Latinobarómetro del año 2021, los números muestran, al hilo de lo que comentábamos antes también en las preguntas, pues que no hay un gran apoyo a la democracia, ¿no? El apoyo a la democracia se encontraba en un 63% de los encuestados, pero en el año 2021 pues digamos que se ha caído, la comparativa está hecha con respecto a los 5 años anteriores, ¿no? Es decir, hemos bajado del 63%, hemos caído al 49%. Es decir, hay menos de la mitad de las personas encuestadas en Latinoamérica, digamos, que apoyan la democracia. Además, también se establece la preferencia por el autoritarismo en un 13%, que es un número, digamos, que digamos que debe resultar preocupante porque esto sí que está subiendo y sobre todo porque hay preguntas concretas en ese Latinobarómetro que vienen, por ejemplo, cuando se pregunta en concreto ¿qué prefieres? ¿Tener una vida digna, una vida media económicamente? Autoritarismo. La gente prefiere tener una vida, digamos, de clase media y tener sustentadas determinadas necesidades sociales. Prefieren eso antes que decir no al autoritarismo. Entonces, esto es un problema, porque si tenemos a una persona que nos vende, siguiendo pues, determinadas políticas populares, nos vende ese autoritarismo pues, como una solución o nos vende políticas que nos hace creer que vamos a tener una vida mejor y que vamos a pertenecer a esa tan deseada clase media en Latinoamérica, pues al final sucede que estamos legitimando a esa persona que va a sumarse al poder siendo pues, una persona autoritaria. Respecto al perfil de los demócratas, pues entre la población joven de 16 a 25 años, el apoyo a la democracia solo se encuentra en el 50%. Y a este dato pues, hay que añadir, como resultado de las constantes crisis económicas y la creciente desigualdad creada por las decisiones gubernamentales, que el 51% de los latinoamericanos, como decía, toleraría un gobierno no democrático siempre y cuando le resolviera los problemas más inminentes. Todos sabemos que en Latinoamérica existe una desigualdad estructural, existe muchísima pobreza y existe además pues, una concepción del Estado muy débil, el Estado no es fuerte, no existen fronteras claramente demarcadas en algunos territorios, existen comunidades que todavía siguen teniendo, digamos, la función y el desarrollo del mando dentro del territorio y todo esto viene de alguna manera a influir pues, en que esa concepción de democracia joven o de democracia débil pues la gente pues prefiera, digamos, el encuestado pues prefiera, como digo, ese gobierno no democrático siempre y cuando le resuelva problemas. Bueno, aquí veo ya que el tiempo va contando, teníamos algo acerca de la relevancia de los índices de medición en el estado del estado de la democracia, es decir, a lo cual ya me he referido, es decir, la necesidad efectivamente de tener claro que estos índices pues, son válidos y que nos sirven efectivamente para poder medir ese estado, porque parten de un marco teórico y conceptual sólidamente constituido por parte de la academia y nos preguntábamos también a continuación, después de esta definición, qué indicadores pueden avalar la existencia del Estado democrático, ¿no? Y los indicadores que avalan la existencia del Estado democrático, que podemos ver que brillan por su ausencia en algunos estados, pues sería la existencia, promoción y desarrollo de los procesos electorales, la participación electoral, el gobierno representativo con la pluralidad social,
el control del gobierno por parte de los contrapesos parlamentarios, es decir, siempre es bueno que no existan mayorías absolutas, que existan mayorías equilibradas, que se pueda contrarrestar ese principio democrático a la hora de tomar las decisiones y, por supuesto, también la constante participación política de la sociedad civil y el disfrute extensivo de derechos y libertades públicas, el reconocimiento de la capacidad de decidir en condiciones de igualdad para todas las personas es una condición, un prerequisito de la democracia, como nos dicen muchos autores, como por ejemplo Bayón, como por ejemplo Cristiano, y es un requisito, digamos, que justifica, que sirve para medir también y para determinar si efectivamente somos un Estado democrático. En un Estado democrático deben estar reconocidos siempre todos los derechos y libertades públicas, no deben estar restringidos, ni debe haber políticas que los restrinjan o que deslegitimen las protestas o que de alguna manera sean, digamos, políticas de castigo a las protestas, a las quejas o a las peticiones de la sociedad. Por supuesto, también se miran las tasas oficiales de escolarización y desempleo, la igualdad, los datos de encuestas que miden hábitos, valores, es decir, todos son indicadores que pueden resultar interesantes a la hora de medir la situación de un Estado en relación con su democracia. En la actualidad nos encontramos pues, en esa fase de recesión democrática que es más aguda y más fuerte, quizás la más aguda y la más fuerte en los últimos 30 años y particularmente si vamos a los datos del Latinbarómetro y del Eurobarómetro de los últimos 5 años, porque estamos sufriendo en estos momentos pues, una oleada, digamos, una oleada bastante populista y de bastante recesión democrática. El sistema político se encuentra roto, existe una baja o nula confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones, una falta de legitimidad democrática, como venía diciendo, aumento de protestas, limitación de derechos. La ciudadanía pues, apoya menos la democracia y concede escaso valor a los grandes medidores, como es el Barómetro de las Américas y el Latinbarómetro. Bueno, esto era pues, para reflejaros un poco efectivamente esa vinculación o esa relación que quería establecer entre el populismo, la polarización y la democracia, establecer cómo tienen una relación compleja que se retroalimenta a sí misma, pudiendo llegar, digamos, a legitimar ese autoritarismo y esas democracias iliberales. Desde 2019, la ola de protestas en países como Chile, Colombia, Bolivia y Honduras ya mostraba la desconfianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes y la pérdida de legitimidad democrática. Esta situación se ha agravado por toda esa situación de policrisis que venimos viviendo y las tendencias globales del autoritarismo pues parece que se han recrudecido en los últimos años, ya acabo en un par de minutos, de modo tal que, al igual que dijo ya la profesora Susan Gratius, no solamente Cuba era considerada, no democrática en el 2007 y en el 2022 pues podemos añadir más países, ¿no? Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, alguno más se me queda por ahí. Bueno, tenéis ahí una frase reflejada que me llamó mucho la atención cuando leí el Latinobarómetro y es que la vida democrática no está produciendo demócratas, es verdad, ¿no? Pero eso también es una palabra para el análisis, es decir, nos gastamos de decir que vivimos en democracia y de proclamar derechos y libertades, pero lo cierto y verdad es que estamos produciendo a personas no demócratas, es decir, porque la mayoría de la juventud, lo hemos visto en el dato anterior, entre los 16 y los 25 años, el 50% de la población no cree en la democracia, es decir, apoyaría otros regímenes políticos antes que la democracia. Bueno, pues ¿qué gobierno prefieren los ciudadanos y las ciudadanas? Pues en principio, bueno, de los datos se extrae que parece ser que no quieren el autoritarismo, pero más de la mitad, como digo, prefiere cualquier sistema político siempre y cuando le solucione la vida, siempre y cuando nos solucionen los problemas. Latinoamérica es el caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo porque, como decía, son democracias más débiles, son democracias donde no está instaurado el Estado con un perfil, digamos, fuerte, donde las instituciones son relativamente también jóvenes y donde no han alcanzado nunca, digamos, pues el grado de raigambre, no han enraizado como han podido enraizar pues, en otras políticas, en otras democracias más antiguas de Europa. La llegada al gobierno de partidos populistas que durante su mandato pues, han implicado efectivamente un retroceso. Partidos populistas que, como digo, han sido avalados por la sociedad civil que los ha votado. Es decir, cuando votamos pensando en que nos van a solucionar problemas, pues podemos legitimar democráticamente un gobierno autoritario que, cuando se ve con las mayorías necesarias en el Parlamento, pues adopta las decisiones que estima convenientes, entre ellas restricción de derechos y libertades, y de eso tenemos muchos ejemplos. Esta definición de democracia iliberal, por ir avanzando, voy a saltar un poco los contextos, ya por terminar, los contextos en los cuales podríamos hablar de populismo, estableciendo la doble clasificación entre la historia política y las ciencias sociales comparadas, que se centra más en la definición y las características, y la segunda clasificación sería la del campo de la teoría política y la historia conceptual, que aborda más, digamos,
el fenómeno social, que intenta determinar las causas, las razones y dar una justificación. También tenemos teorías minimalistas, que establecen las condiciones mínimas para que podamos entender que existe un populismo, y las condiciones maximalistas, que son aquellas que definen el populismo desde el punto de vista de la construcción de un sujeto político que es capaz de tomar las riendas en las elecciones, de votar y de legitimar un gobierno que es indeseado para aquellas personas que todavía siguen teniendo una confianza en la democracia o que al menos se consideran demócratas. Bien, el populismo, podríamos discutir si podría ser o no una, digamos, si podría ser o no una vía para mejorar la democracia, pero lo cierto es que en la actualidad estamos viendo que no tenemos ejemplos positivos de populismo, sino que todos los ejemplos que podemos ver en América Latina de populismo nos han llevado a recaer pues, en un autoritarismo o en regímenes indeseables desde esta perspectiva, desde la perspectiva del reconocimiento de derechos. Podemos hablar, ¿no?, cuando sucede esto de que llegan a las instituciones y que toman decisiones, de un populismo institucionalizado que se enmarcaría en el concepto de democracia liberal, cuya definición la da Fareed Zakaria, y tenéis ahí, que es la que yo he venido a definir, simplemente, como la he definido anteriormente, simplemente remarcar el hecho de que puede tratarse tanto de gobiernos de izquierda como de gobiernos de derecha, ¿no? Es decir, eso también es interesante poner la nota ahí, es decir, pueden ser tanto unos como otros. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente sucede que estamos viendo que se produce el fenómeno, sobre todo en gobiernos de derecha. Bueno, ya vamos a terminar, simplemente aquí tenéis, os podemos hacer llegar, si queréis, el PowerPoint con las clasificaciones, sobre todo por las referencias bibliográficas, que era por lo que sobre todo quería usar el PowerPoint, y ahí pues vienen las características que pueden definir perfectamente la existencia de una democracia iliberal cuando comienza a producirse con esa tercera ola democratizadora global, y sobre todo también en los distintos países en los que se produce y de qué forma y de qué manera. Y ya, bueno, con eso terminaríamos y nos quedaríamos un poco en el debate. Agradezco muchísimo que hayáis escuchado esta pequeña diserción de carácter teórico acerca del origen de las democracias iliberales y del populismo, y espero que ahora Ramón complete perfectamente esto pues, con esa visión más global de la política y del mundo, y a partir de ahí ya pues, empezaremos a debatir y a discutir, que seguro que es muchísimo más interesante. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Lorena. Siento que no hayas podido terminarla del todo, pero bueno, el tiempo, como sabemos, corre, y la verdad que ha sido mucho el contenido, muchos los datos que nos has ofrecido, y te lo agradecemos enormemente. Ha sido una excelente presentación, y compartiremos también la presentación para que todos los alumnos puedan tener el resto de, a lo mejor, de slides que no han podido ser presentadas, y que, bueno, tendremos ahora oportunidad durante el debate de poderlas presentar. Sin más dilación, sí que me gustaría dar ahora la palabra a Ramón Jáuregui. No sé si vas a hablar desde ahí o prefieres hablar desde el atril, como prefieras. Sí, desde el atril. Pues os dejo con Ramón Jáuregui Atondo, que es presidente de la Fundación Euroamérica y director del curso. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Hemos escuchado a lo largo de esta mañana dos magníficas disertaciones sobre la crisis de las democracias. Yo diría desde la perspectiva de la academia, ¿no? Yo voy a intentar trasladaros mi punto de vista desde la política práctica. Bueno, no sé si para bien o para mal, yo me afilié a un partido político hace 50 años, ¿no? Y he hecho política toda mi vida. Y comparto con mucho de lo que se ha dicho, que la democracia tiene una crisis importante. Luego aportaré, si tengo tiempo, algunas opiniones sobre la crisis de los sistemas políticos latinoamericanos, que es un poco lo que traía a la ecuación. Pero me parece que es oportuno que yo os traslade cuál es mi punto de vista sobre la crisis de la democracia desde la política práctica, ¿no? Desde un policymaker, que diríamos, desde una persona que hace política. Yo ya no la hago, pero la he hecho mucho tiempo. Y efectivamente comparto que hay muchas razones, lo que pasa es que las hemos ido escuchando todas ahí aglomeradas desde una perspectiva muy teórica, y ahora creo que es importante que yo os traslade cómo lo vemos, inclusive quienes hacemos la política, ¿no? La primera cosa que me gustaría deciros es que lo que percibimos un poco los antiguos de la política es que las dos grandes familias que han organizado y vertebrado el sistema de partidos que la democracia necesita se han diluido. Es decir, que durante prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, todo el
el sistema democrático liberal en el mundo se articula sobre dos grandes familias políticas, a la derecha y a la izquierda, para no entrar en más detalles, y los perfiles de esas políticas vertebraban ciudadanía. De manera que los ciudadanos se sentían identificados de una manera u otra con las aspiraciones y con los programas, con las demandas que esos partidos representaban. Y eso, en parte para bien, se ha ido difuminando, porque en gran parte los modelos que el gran contrato social articulado especialmente en Europa, pero no solo, pero muy especialmente en Europa, de Estado social y de derecho, de democracia liberal, con protección social y con los pilares de un sistema de cohesión social, los pilares de la educación universal y gratuita, sanidad universal y gratuita, sistema de pensiones y sistema de servicios sociales, los 4 grandes pilares del estado del bienestar, han sido respetados, grosso modo. Y, por tanto, la manera en la que los ciudadanos se identificaban con dos proyectos políticos, con sus respectivos intereses, se han ido difuminando y ha emergido toda una serie de plataformas políticas, de nuevos proyectos políticos que nos han llevado a un sistema político multipartidista. De manera que ya la democracia, en parte, articulada inclusive por sus leyes de gobierno sobre el bipartidismo o bipartidismo con partidos bisagras, partidos liberales de centro, etcétera, se ha ido desflecando y resulta que la política se ha hecho muchísimo más compleja y se ha hecho más difícil de establecer la gobernabilidad. De manera que la segunda circunstancia que se deriva de la anterior es que el multipartidismo, tanto a la izquierda como a la derecha y también al centro, van creando nuevas formulaciones políticas, muchas veces respondiendo a tensiones identitarias, a nuevas maneras de que la sociedad se exprese, han hecho que el sistema político sea multipartidista y la gobernación sea más compleja. Y lo más curioso que yo percibo personalmente es que esa gobernabilidad más inestable y más compleja no es posible trasladarla a la ciudadanía. De manera que los ciudadanos cada vez comprenden peor o comprenden menos toda la complejidad de la gobernación, ¿no? Por ejemplo, un legislador os podría decir que siempre se siente muy frustrado porque sus procesos legislativos no son comprendidos en la ciudadanía. Pero es porque nadie los transmite, porque a nadie le interesan. De manera que la vida legislativa del poder nuclear de la legitimación política, que es el Parlamento, realmente adolece de una falta de presencia política frente a lo que es la preponderancia del Ejecutivo. Y, al mismo tiempo, la gobernación se está haciendo, digamos, la gobernabilidad se está haciendo más difícil de ser apercibida, de ser comprendida por la ciudadanía, lo que ya va produciendo un cierto desinterés, una cierta indiferencia por parte de la ciudadanía. ¿Qué está ocurriendo también? Está ocurriendo que lo que creíamos nosotros hace 20 años, que iba a ser una revolución que empoderaba a la ciudadanía, que eran las redes, que iba a empoderar a la ciudadanía con nuevas facultades de participación democrática, no han resultado eso. Y en vez de empoderar a la ciudadanía, en vez de hacerla a los ciudadanos mucho más poderosos por su capacidad de participación, de decisión, de intervención en los procesos públicos, realmente lo que están haciendo es una simplificación de los debates políticos. Y esto es muy curioso, pero ahora que recibimos más información que nunca, ahora que el ciudadano está siendo casi bombardeado por una pulsión informativa constante, esto simplifica los conceptos y polariza las opiniones políticas. Las redes, en cierto modo, ayudan a esa polarización. Muchos de los instrumentos que creíamos iban a ser importantísimos para el fortalecimiento de la democracia no han resultado tales. En nuestra experiencia política, por ejemplo, las primarias, el sistema de elección directa del candidato de un partido por la ciudadanía o por los militantes de un partido, creíamos que iba a empoderar
a la organización, porque pensábamos que no tenía que ser solo la ejecutiva de un partido, los 20 o los 30 o los 50 que dirigen un partido, los que eligen el candidato, sino que tenía que ser la ciudadanía. Sí, cierto. Y de paso, elegir al líder del partido. Bueno, fenomenal. Más democracia. ¿Y en qué se ha convertido eso? Pues se ha convertido en que el líder está legitimado por el voto de la ciudadanía o de los militantes de un partido, y los órganos intermedios de deliberación interna de los partidos desaparecen. Y curiosamente, la democracia interna, que antes tenía mecanismos, organismos, filtros para fortalecer el propio circuito interno del debate interno de un partido, desaparecen. Porque el líder está legitimado por el voto y hace lo que quiere. Es un poco exagerado, pero en cierto modo estoy poniendo en evidencia lo que creíamos que iban a ser instrumentos de empoderamiento y de democratización que no han resultado tales. Y también están en el marco de la crisis que sufren las democracias, ¿no? Por tanto, las redes manipulan, en cierto modo, también nuestros propios debates, porque de manera muy simplificada se posicionan a favor o en contra de las posiciones, incluso se hacen miles de chistes sobre cada una de las opiniones, etc. Y esto anecdotiza la política, la frivoliza, la banaliza. Es muy tremendo, yo lo veo así. No sé hasta qué punto podréis coincidir o no, pero digamos desde un veterano de la política, las evoluciones que estoy contando van demostrando que la democracia, porque la democracia en el fondo es un sistema con todo lo que conocemos, por todo lo que está ocurriendo se va debilitando. Obviamente también hay que reconocer, antes también lo hemos dicho y en el debate ha surgido, la manipulación que se deriva de las propias redes, porque hay manipuladores y porque hay organizaciones de la cibermanipulación. Se discute sobre la ciberseguridad, etcétera, y de hecho es un problema gravísimo. Hay miles de empresas asediadas por chantajes diariamente, ¿no? La ciberseguridad existe, es uno de los grandes problemas de lo que ha surgido con la digitalización, pero también la cibermanipulación. Y políticamente eso está operando. Hay trolls operando en Miami, en Moscú, en Israel, en muchas capitales del mundo, para configurar opinión pública, que obviamente también está configurada por los medios de comunicación, que es otro de los poderes quizás que forman parte del sistema democrático. Yo creo que la libertad de opinión y la libertad de expresión y la libertad de información son vehículos fundamentales de la democracia, pero también están sometidos a lo que son los poderes que controlan esos mecanismos, ¿no? De manera que todo esto va generando una sociedad en la cual aparecen de nuevo pues, las tentaciones o las expresiones, vamos a llamarles, ya se ha dicho muchas veces, populistas o inclusive de extrema derecha. ¿Y por qué aparecen tanto? Porque se ha comentado mucho desde hace 10 años o 15 que esta aparición de las expresiones de la extrema derecha, no solamente en Europa, por supuesto en Estados Unidos también, etcétera, se parecían mucho a la crisis de los fascismos en los años 20 del siglo pasado. Yo creo que hay muchísimas diferencias, pero realmente en aquella ocasión, obviamente, el nazismo, etcétera, aparecen como consecuencia fundamentalmente del gran conflicto que se deriva de la Revolución Rusa y, obviamente, de las sanciones de la comunidad internacional a Alemania y el proceso inflacionario que produjo en Alemania, etcétera, que generó el nazismo. No me detengo más. Pero hoy en día, en esta sociedad que estoy describiendo, es muy fácil que emerjan lo que yo llamaría sentimientos, sensaciones, emociones, que en gran parte se derivan precisamente de esta individualización que las redes genera, de ese empoderamiento que decíamos de la ciudadanía. Y surgen los enfados, surgen los cabreos, y surgen lo que yo llamaría identidades enfadadas con muchas cosas. Fundamentalmente, la extrema derecha manipula inmigración y seguridad. Pero no solo, no solo. Si uno mira, por ejemplo, a nuestro país, España, es muy fácil identificar que hay un mundo masculino cabreado con el feminismo, hay un mundo masculino cabreado, ofendido, atacado. Hay muchos platos de cabreo, ¿no? La caza es otro de ellas, los toros, España.
con los conflictos identitarios, especialmente con Cataluña, especialmente con el Prusés y también con el País Vasco, etc. Entonces, todo esto es un menú de muchos platos que la extrema derecha agrupa. No tiene soluciones para ellos, es mentira, pero identifica los cabreos y los articula. Y esto es muy evidente. De manera que, claro, esos populismos así llamados son en realidad respuestas, son, digamos, emociones a esos enfados sin respuesta, porque realmente no tienen solución. Podríamos apelar al tema Bukele y decir, oiga, ha acabado con la inseguridad. Bueno, sí, 4 días. Pero ¿cuántos años va a tenerlos en la cárcel a miles y miles de chavales salvadoreños? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a cargar el sistema democrático y el derecho penal creado durante 2 siglos que hace que tengas que probar la culpabilidad? En fin, no, todo lo que se ha cargado el sistema de Bukele. Bueno, eso no va a durar, pero en estos momentos a la población le seduce, porque efectivamente le permite salir a la calle y no le matan. Pero esta respuesta es fruto de todo lo que estoy contando, ¿no? Y claro, también surgen lo que hemos llamado, digamos, las tendencias iliberales, que surgen en gran parte también por estas emociones, por estas sensaciones que estoy contando, ¿no? Especialmente con las identidades que molestan a las culturas tradicionales. El caso de Polonia y de Hungría es muy claro. El caso de Polonia contra todos digamos, las expresiones de libertad sexual y de igualdad de los hombres y de las mujeres, en fin, todo lo que son los nuevos valores morales de una sociedad que ha evolucionado afortunadamente desde el feminismo, que para mí es la gran revolución del siglo XX, es la revolución triunfante, probablemente la única, junto a la francesa, que han sido revoluciones de verdad, y que generan choques contra concepciones tradicionales, muchas veces eclesiales o religiosas, y que provocan estas tentaciones iliberales de limitar los derechos y las libertades que una democracia reclama. Y esto es muy frecuente en esos países, pero no solo, porque las autocracias en Turquía, en India, en Rusia y en tantos países, en gran parte son acumulaciones de poder de un ejecutivo que quiere salvaguardar, siempre con el nacionalismo en el medio, India por encima de todo. En fin, todo el caudillismo latinoamericano ha tenido siempre el nacionalismo en el centro de su política, y crecen las autocracias. Y, por tanto, el número de regímenes democráticos, todo lo que han explicado las profesoras, van sufriendo un deterioro y se van reduciendo las poblaciones, etcétera, ¿no? A todo eso hay que añadir lo que yo llamaría una crisis institucional importante, ¿no? Es decir, el sistema institucional de las democracias, con esto voy a terminar, hablaremos de América Latina si queréis luego en el coloquio, el sistema democrático se basa en instituciones muy sólidas. Si no tienes instituciones sólidas, la democracia no funciona. Por ejemplo, la separación de poderes. Esto ya lo inventó Montesquieu, pero realmente estamos rozando en muchísimas prácticas políticas la vulneración de la separación de poderes. Esta es muy frecuente, ¿no? Sí, podríamos referirnos a España, pero yo no quiero hacer partidismo, pero ciertamente no es tanto... en fin, se ha dicho antes en una pregunta que el gobierno nombra a los jueces. No es verdad, el gobierno no nombra a los jueces, ningún juez. En España hay independencia judicial, por encima de todo. Hay 6.000 jueces... Hay 6.000 jueces que obtienen su plaza por oposición, desde la primera hasta el Supremo, y emiten sentencia día tras día, miles y miles de sentencias, independientemente de los poderes. Eso es independencia judicial. Que cuando tú vayas a un juez, declare, resuelva con independencia. Eso es. El órgano de control de los jueces es el Consejo de Poder Judicial, lo tiene que nombrar el Parlamento. Esa es mi convicción, no el gobierno. Que no el gobierno. Entonces, pero sin embargo, es verdad, hay una lucha política de fondo. Yo puedo confesaros sinceramente que desde el año 85 hasta hoy, el Partido Popular nunca ha querido dejar de controlar el Poder Judicial en España.
Esto es más evidente que estoy aquí hablando. Y, de hecho, ha hecho una cosa que es verdaderamente impresentable desde el punto de vista constitucional, que es no aceptar el pacto de nombramiento en el Parlamento del Consejo del Poder Judicial. España está literalmente bloqueada por una decisión política de un partido político que no ha querido cumplir su responsabilidad constitucional. Punto. Por tanto, conflictos en la separación de poderes, a ver los haylos, muchos. A mí, por ejemplo, cuando oigo en la radio a comentaristas que dicen un juez progresista, bueno, oiga, usted no tiene que juzgar a cómo es ese juez. Ese juez es juez, punto. No es ni progresista ni conservador. Pero, en fin, en esto caemos todos, ¿eh? Entonces, primer problema en el sistema institucional, la separación de poderes. Muy importante, muy importante. Respetar el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Segundo problema, el imperio de la ley. La ley es la que manda. El pueblo elige un parlamento y el parlamento hace las leyes y las leyes se imponen y mandan. No mandan ni los medios de comunicación, ni los poderes económicos, ni su madre, nadie. La ley. Y esto también se está violentando muchas veces. Tercero, el respeto al papel del poder legislativo. Hay una tendencia, no en España solo, en todo el mundo, a que los ejecutivos se tragan a los legislativos. En parte por una cosa que es muy evidente, porque el fenómeno es global, repito, y es que la vida va tan rápida, la complejidad de las cosas es tan grande, la globalización de los problemas es tan evidente que los ejecutivos necesitan actuar vía decreto, no digamos en la pandemia, obviamente en la pandemia, o en el volcán, o en una emergencia, hay razones para actuar mediante decreto ley y saltarse al Parlamento y darle al Parlamento solo la oportunidad de ratificar la ley que yo he hecho en el Ejecutivo. Pero esto es un abuso. Y esto se está generalizando en España y en todo el mundo. El Ejecutivo se impone al Legislativo porque la necesidad de la inmediatez, de la prisa, obliga a estas actuaciones. El respeto al Poder Judicial, el respeto a las sentencias, la aceptación de las decisiones del Poder Judicial, te gusten o no. Acato pero cumplo. No me gusta, pero lo acepto, pero lo acato. Esto es muy importante y esto no se hace. Yo veo, por ejemplo, en Argentina tienen un lío con la resolución del Tribunal Supremo contra la Kirchner y tal y cual, y el propio Parlamento argentino monta una organización contra el... Es que esas cosas son horribles. Esas deterioran la democracia, ¿no? Y termino. Hay una tentación al ejercicio autocrático del poder, por supuesto, en todos los sistemas políticos. Terminaba antes Lorena diciendo que, especialmente en la derecha y en la izquierda, yo creo que ha habido un caudillismo en América Latina lamentable en general, pero yo no puedo por menos que terminar diciéndoos que a mí me da mucha pena que la izquierda se convierta en totalitaria. O sea, no hay socialismo sin libertad. Es mentira. No es socialismo, ¿no? Y esto se lo digo a Maduro y se lo digo a Castro y se lo digo, por supuesto, a Ortega y a quien quiera. Hubo revoluciones que estuvieron llenas de justificación. Antes alguien ha comparado la insurgencia en muchas guerrillas latinoamericanas con el terrorismo. Obviamente no son comparables con el terrorismo en Europa. Obviamente no son comparables. Hubo guerrilleros que tuvieron que hacer guerra para defender simplemente el ejercicio a la política. Que tuvieron que pienso en los salvadoreños, que hace 45 años organizaron el Frente Farabundo Martí, y pienso en los nicaragüenses que hicieron la revolución contra Somoza, inclusive en Castro, claro que sí. Pero, desgraciadamente, de aquella emoción revolucionaria han surgido experiencias fracasadas. Revoluciones que nunca lo fueron. Lo fueron porque tumbaron al tirano, pero no construyeron la sociedad que aspiraban a construir. Cuba no es un régimen ni de libertades ni de bienestar social. Es una ruina. Las sanciones, lo que queráis, pero el Partido Comunista Cubano tiene que ser capaz de reconocer que la ciudadanía y ese país tienen derecho a vivir, y es que no viven, joder.
Y podríamos decir lo mismo pues, en Venezuela. Claro que sí, que las sanciones los han ahogado, pero es porque llevas 20 años oprimiendo a la oposición y ahora tienes a unas elecciones pasado mañana y te vas a cepillar a la candidata que te quiere ganar. Y lo van a hacer a través de un tribunal, como lo han hecho en Guatemala, que se han cepillado a la candidatura indígena de Telma Cabrera, y así podríamos seguir con otros muchos ejemplos, ¿no? Entonces, no se puede justificar la represión y mucho menos la crueldad y la falta de libertades en base a un fin superior que además es falso. Es mentira. Y además es que, insisto, socialismo es libertad. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por esta exposición, además de apasionada, porque se nota, ¿no? Y como has remarcado, ¿no? Son 50 años en política. Yo creo que no se deja nunca de hacer política. Hay diferentes maneras de hacer política y como ciudadanos, de alguna manera, todos estamos obligados a formar parte de la política. Has tocado temas especialmente relevantes, especialmente importantes. Me paro, no puedo, por supuesto, ni voy a pretender hacer un resumen de ellos, pero sí aquellos que me han llamado más la atención, ¿no? Como eso que en un momento dado nos daba esperanzas y era ese, digamos, equilibrio que podía haber entre la democracia representativa y la democracia participativa, podía ser una solución a muchos de los problemas y se está convirtiendo más en un problema mayor a causa de ese exceso de información y también de manipulación, ¿no? Ya lo dice el dicho, ¿no? Que el exceso de la información mata la información. Y se está viendo realmente cómo la realidad está siendo esa, y no sé si podremos llegar a algún tipo de solución a ese problema actual, porque claro, una vez que el mecanismo está en marcha, ¿cómo llegas? No puedes ni siquiera decir cómo vas a controlar eso, ¿no? Porque es uno de los grandes tabús, pero a lo mejor nos falta un poco de educación a la hora de utilizar las redes sociales, que podría ser una manera de dar solución a esa democracia participativa de una manera más coherente. Y luego, sobre todo, el haber puesto el acento en esos principios fundamentales, ¿no? Como es la separación de poderes, el imperio de la ley y el respeto al papel del Poder Legislativo. Pero también un factor muy importante, ¿no? Que creo que has señalado en la última parte de tu exposición, ¿no? Que es la velocidad del cambio hoy en día. Los que tenemos algo más de experiencia y hemos estado siguiendo, vemos cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo también incluso el carácter y el carisma político ha cambiado con respecto a esa velocidad. Cómo antes se podían hacer tantas cosas y tan grandes con esa pausa y esa falta de conexión que teníamos, y hoy en día que supuestamente tenemos todas las herramientas para estar más conectados, para estar más unidos de alguna manera, ocurre todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es una reflexión importante a tener en cuenta de tu exposición. Tenemos ahora media hora para preguntas, pero sí que me gustaría antes, en primer lugar, preguntar a Susan, ¿no? Porque también a lo mejor ella puede reaccionar a lo que ha escuchado de manera un poco más, a lo mejor, abierta, pero sí que nos gustaría, en primer lugar, antes de dar a la audiencia la palabra, el escuchar tu opinión sobre lo que has escuchado tanto a Lorena como a Ramón. Sí me gustaría también, con respecto a Lorena, porque antes no lo he comentado, esa frase muy significativa que has señalado de la vida democrática no está produciendo demócratas, ¿no? Parece mentira, pero bueno, eso es lo que de alguna manera se manifiesta. Y se me ocurría una reflexión también muy al respecto de este encuentro, ¿no? Que al final estamos hablando de relaciones Unión Europea-América Latina. Digamos, la situación que habéis presentado los dos es bastante, digamos, preocupante, por no decir negativa, pero preocupante, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la situación de la democracia en América Latina. Aquí tampoco estamos para tirar cohetes, eso también hay que señalarlo, y bueno, tenemos incluso países que son bastante preocupantes en Europa. Pero de cara a esa relación Unión Europea-América Latina, de cara a esa cumbre que se avecina en los próximos 15 días, que pretende ser una esperanza, ¿no?, a la hora de relanzar esas relaciones, y ante la situación que habéis presentado y teniendo en cuenta los diferentes aspectos que hemos tratado en el curso, ¿no?, ante esos desafíos globales que tenemos de cambio climático, de transición digital, digamos, de la propia democracia, de reducir las desigualdades, claro, esa situación a mí me plantea mucha desconfianza,
¿Cómo podemos realmente establecer esas relaciones ante una situación así tan inestable, ¿no? Falta estabilidad, falta de alguna manera confianza y sí que es una pregunta que os quiero lanzar también, ¿no? Yo, por ejemplo, y sobre todo Ramón, que trabaja mucho ahora con empresas, ¿no? O lo decía ayer también Valentín, ¿no? ¿Cómo voy a invertir yo allí si no tengo certidumbre y no tengo estabilidad, ¿no? Y esta situación cada vez, después de haberos escuchado, casi lo pone peor, ¿no? ¿Podemos realmente encontrar puntos de encuentro para que esto pueda producir un cambio? ¿O va a ser la economía la que nos va a ayudar a producir ese cambio democrático? ¿O la economía va a intentar desligarse hasta que realmente pongamos las bases adecuadas para que las cosas puedan funcionar? Esas son mis reflexiones también con respecto a tu intervención. Susan, por favor. No, por favor. Bueno, me tomé nota de muchas cosas, me vinieron muchas ideas a la mente. Primero quise decir que vivimos en un mundo, ¿no? En un orden internacional menos liberal, ¿no? Eso hay que aceptarlo, hay que gestionarlo. Y bueno, el declive de la democracia es solo una cara de la moneda, hay muchas más cosas, ¿no? El multilateralismo que ya no funciona. ¿Dónde están Naciones Unidas en la guerra en Ucrania? No está, ¿no? Por ejemplo. Consejo de Seguridad. Bueno, hay muchísimos temas, ¿no? Naciones Unidas está en pleno declive, ¿no? A nivel internacional. Y eso no es por su secretario general, que hace lo posible, ¿no? Para estar presente, pero no puede, ¿no? Pero bueno, me aterrizo un poco más a lo que dijo también Ramón, ¿no? Quizá empiezo con un tema, me meto ya en España, aunque yo soy alemana, no estudio España, ¿no? Pero creo que el tema de la justicia en España tiene muchísimos problemas, ¿eh? Yo no sería tan optimista, porque también si pensamos en los tiempos, ¿no? Cuánto algunas sentencias se hacen rápido porque es un caso político, pero cuántos problemas de justicia hay en España, de retrasos, de sentencias, de costes, de no sé, yo creo que ahí el contrapoder no funciona tampoco demasiado bien, no solamente por el conflicto político, sino por la gestión día a día, ¿no? Y si la justicia no funciona muy bien, entonces, bueno, es un problema muy grave, ¿no? Y también un poco entrando en la dimensión de la identidad, ¿no? Hay este libro de Fukuyama sobre la identidad que me gustó mucho, ¿no? Los otros no tanto, pero este sí. Y la identidad está muy ligada a la agenda del populismo. Nos dan identidades, ¿no? Nos dan inclusión, ¿no? Podemos participar en el plan participación. ¿Qué es lo que hacen los populistas mejores? Comunican mejor. No sé, quizás no están de acuerdo, ¿no? Con un lenguaje más sencillo, ¿no? Eso sí que es un plus y es algo negativo también, ¿no? Y a través de las redes, ¿no? Establecen ese diálogo directo. Y pensando no tanto en el populismo, sino en la pandemia, ¿no? Ahí criticaría también el gobierno Sánchez, ¿no? Desde la perspectiva de una alemana que está observando el proceso y que vive en España, ¿no? No dialoga con los ciudadanos. Ahí tiene un gravísimo problema, ¿no? En la pandemia, bueno, él sí da conferencias de prensa, pero por ejemplo, Angela Merkel, que tampoco soy fan de Angela Merkel, pero bueno, creo que hizo muchas cosas bien. Y en la pandemia hubo un directo contacto con los ciudadanos. Crearon una plataforma y hablaron con la gente, ¿no? Por sectores. Bueno, fue también. Pero este intento de cosas ayuda, ¿no? A acercar la política a la ciudadanía, ¿no? Eso es algo que me llama la atención en España, los tertulianos, ¿no? Los todólogos, ¿no? Que están... Todólogos. No, que están ahí, no está Cristina, bueno, está también, pero hay muchos, ¿no? Que están, pero siempre son los mismos. Y los políticos, no veo muchos políticos en la televisión, en los medios que dan la cara, ¿no? Cada vez se hace más, pero hay que hacerlo más, ¿no? Y bueno, una cosita más quizá, bueno, las tradiciones, la iglesia, nos olvidamos de la iglesia, es verdad, ¿no? Los valores tradicionales y que están cuestionados por esta agenda liberal, ¿no? De antiaborto, eso tiene una contestación muy fuerte, ¿no? Y quizá con la policrisis, ¿no? Un poco simplemente comentar eso, el capitalismo, en el fondo, si pensamos en el cambio climático, ¿no? Es el fin del capitalismo. Hay que pensar qué otro modelo económico internacional podemos crear.
Porque el capitalismo acaba con todo, ¿no? Con los recursos, con este modelo de consumo, llevar a la práctica en China, en India, en todo el mundo, es el fin del planeta, ¿no? Hay que pensar en cómo no solamente poner parches, sino cuál puede ser nuestro modelo económico de futuro que sea más sostenible. No el greenwashing, ¿no? Estoy pensando en algo más estructural. Y bueno, allí quizá lo dejo, ¿no? Y damos la palabra a la audiencia, que es lo que nos importa, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahora es vuestro turno. No perdáis esta oportunidad. Si tenemos por ahí ya 2 manos alzadas, vamos pasando Y yo lo digo siempre, la oportunidad de estar aquí es el estar en contacto con ellos, que son actores, son sobre el terreno, son expertos en la materia y no perdáis esta oportunidad de poder dialogar con ellos, tanto en el foro público como luego en los cafés. Así que adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Jacob Clavel, soy de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, no puedo estar más de acuerdo con la última intervención, Susan, sobre en torno a cómo se ejecuta el ejercicio político. Es verdad que vivimos en un mundo de transformación y que has nombrado a Fukuyama, aquello del fin de la historia. Yo creo que, y enlazándolo con lo que decía Simon Bauman, ¿no? La sociedad líquida, ¿no? Yo creo que una vez caídos los 2 grandes relatos, ¿no? En el siglo XIX-XX, que es básicamente el cristianismo, ¿no? Y el socialismo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que emerge es una sociedad posmoderna, líquida, como decía Bauman, en el que el ser humano intuitivamente se acerca a rasgos identitarios. En ese aspecto, en ese espectro, los populismos, claro, el líder populista, para él es fácil emitir un relato en el que acapare un montón de votos o de personas que se sienten identificadas con un relato concreto. Si a eso añadimos, además, muy bien expresado, la crisis del capitalismo, porque lo que se necesita es una reestructuración desde las bases del sistema. No podemos hacer una transición ecológica mientras mantenemos los mismos sistemas productivos y, sobre todo, los mismos sistemas de consumo. Es un campo nuevo, es un campo que no hemos transitado en la historia y que necesita ser evaluado, observado y criticado para emitir precisamente juicios de valor y nuevas propuestas en las que podamos, por un lado, sentirnos todos cómodos en nuestra forma de vivir, de pensar, de vivir nuestras vidas y además sentirnos no desamparados, no huérfanos de cualquier tipo de relato en el que nos sintamos también cómodos. Yo siempre hablo de ética y moral, en el sentido de que el ser humano es también un ser ético y moral y que necesita de esos 2 parámetros porque son necesarios, no son contingentes para el ser humano. Si dejamos todo esto a los populismos, pues evidentemente pues nacen las disfunciones del sistema. Así que mi pregunta sería, ¿hay un modelo real o se está trabajando realmente en un modelo que sea alternativo al modelo productivo, industrial, capitalista actual, basado en el incremento del Producto Interior Bruto, de la producción y de siempre un exponencial consumo hacia arriba, por otro tipo de modelo que cambie el comportamiento, que nos haga sentirnos más cómodos con nosotros y con otras culturas, que podamos vivir en una cierta fraternidad y armonía, no ver al otro como enemigo, en un mundo que además camina hacia la competitividad salvaje entre estados, regiones y empresas. Y bueno, esa es mi pregunta. Muchísimas gracias, Jacob. Teníamos otra justamente delante de ti. Sí, bueno, yo soy Alberto, estudiante de Derecho en la Universidad de Extremadura. Lo primero de todo, agradecer vuestra charla. Y yo, en relación con lo que había dicho Lorena, sobre que había ciertas personas actualmente que preferían estar en una clase media, un bienestar social, antes que vivir en una democracia como tal. Me gustaría saber cuál es el límite, o sea, si la democracia lo que busca como tal es que se cumpla la voluntad de todos, que como consecuencia tendría el bienestar de la sociedad en general, ¿a partir de cuándo sería más importante el bienestar de la sociedad que la democracia? ¿Habría que anteponer la democracia ante todo o habría un punto en el que el bienestar sería más importante? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir respondiendo de 2 en 2 porque veo varias manos levantadas.
Si os parece, creo que la primera iba dirigida a Susan y luego la otra a Lorena. Sí, por favor. Yo creo que las preguntas son para vosotras. El micro ahí. Son para vosotras. Bueno, esto se me oye, ¿no? Sí. A ver, bueno, Alberto, yo lo único que veo es un foco. O sea, si te mueves un poquito para acá te lo agradezco porque será más agradable verte la cara. A ver, me dices que, bueno, bienestar de la sociedad o democracia. Es que no debería estar reñido. Es decir, es que la democracia, que en esencia es el gobierno del pueblo, se hace para que el pueblo, ¿no? pues tenga respuesta a sus demandas, a sus necesidades. Y, de hecho, el Estado social y democrático de derecho, que es el Estado del bienestar, lo que pretende es el bienestar de la sociedad. Entonces, no son dos conceptos reñidos que tengamos que contraponer. Lo que sucede es que en Latinoamérica vivimos una situación de desigualdad tan brutal y hay tanta pobreza y, bueno, no quiero generalizar, ¿no? Hay sectores, pero bueno, digamos que lo que sucede en la mayoría de los países es que hay una clase alta muy alta y una clase pobre muy pobre. Entonces existe una brecha de desigualdad y una brecha económica tremenda. Entonces, cuando vives en este contexto, la aspiración, la gran aspiración, según señalan las encuestas y según señalan los informes de estas instituciones que os he citado, es lograr ser clase media. Es decir, se aspira pues a poder tener un trabajo y poder vivir bien, lo que puede ser lo más normal del mundo, ¿no? Poder ir a la universidad, poder estudiar, poder irte un fin de semana, poder irte de vacaciones. Entonces, cuando tú preguntas eso, la mayoría de la gente dice, me da igual el gobierno que haya siempre y cuando a mí me den eso. Y no me importa que sea un gobierno autoritario, no me importa que sea un gobierno que me restrinja derechos si yo voy a vivir bien. Es también, digamos, una percepción egoísta. Pero eso no significa que tengamos que sacrificar la democracia por lograr eso. Es decir, se supone que la democracia tiende a eso, sobre todo un Estado social y democrático de derecho, donde tenemos una política intervencionista en el ámbito social e intervencionista en el ámbito económico. Es decir, porque nosotros tenemos también una constitución económica, tenemos políticas económicas que regulan el hecho de que, por ejemplo, tengamos derecho a una percepción de desempleo, tengamos derecho pues, a nuestra jornada laboral de 8 horas, a descansar, tengamos derecho a vacaciones, tengamos derecho a pensión de jubilación, tengamos seguridad social para ir al médico si tenemos algún problema. Es decir, todo eso es propio del estado del bienestar y todo eso nos lo da la democracia y eso forma parte también de vivir bien, de lo que podría ser vivir bien. Lo que pasa es que se confunden, yo creo, un poco a veces determinados términos y determinadas pretensiones, ¿no? Determinados deseos de la sociedad. Y con esto enlazo un poco también con la pregunta que hacía, Miguel, incluso con la que hacía el otro compañero de la Universidad de Extremadura. Y es que yo creo que hace falta mucha pedagogía también, ¿no? Muchísima pedagogía social para que seamos capaces de ver cuando nos llega ese mensaje a través de las redes sociales, que yo siempre he considerado que son vehículo e instrumento de participación política porque hacen posible la formación de la voluntad popular, pero claro, hacen posible eso si se utilizan bien. Si se utilizan mal, nos llega la información falseada, pues entonces ya no está funcionando bien, ya no estoy formando válidamente mi opinión pública, sino todo lo contrario, ¿no? Que la estoy crispando, la estoy torciendo y estoy al final decidiendo en base a parámetros que no son reales, que son falsos o que vienen falseados o manipulados por determinados sectores o por determinados intereses políticos o económicos. Claro. Hace falta pedagogía para esto, para no creerse tampoco todo lo que nos dicen, para ser capaz de filtrar noticias. Esa pedagogía debería ser solo pedagogía, habría también que intervenir en las redes sociales, es que tenemos una cosa que se llama libertad de expresión. Entonces, no sé hasta qué punto ponderado, equilibrado, se podría establecer algún tipo de regulación en cuestiones de ciberseguridad y en cuestiones de información tecnológica que pudieran limitar este tipo de noticias falsas. Esto sería estupendo porque se estaría atentando contra otro derecho fundamental que es la formación de la opinión pública libre para poder concurrir a las elecciones, para poder participar en política. Entonces, claro, pero este es el escenario que tenemos. Es decir, es complicado porque limitar derechos, ponderar derechos, equilibrar derechos siempre es complicado y no podemos limitar esa libertad de expresión. Es decir, tenemos que permitir que la gente se exprese en redes, aunque sea incluso en contra del sistema político que tenemos. Es decir, está perfectamente amparado en la Constitución el ir en contra del propio sistema político que tenemos en opiniones. Pero claro, ya si falseamos datos y manipulamos la información, ya es otra cuestión más compleja. Por eso digo que hace falta pedagogía. Y hace falta también, según mi punto de vista, un cambio en el modelo de producción.
hablábamos con Mario Cimoli, que me parece interesantísima su ponencia, de una reindustrialización, de tener en cuenta nuevas perspectivas, nuevas visiones para cambiar ese modelo económico. Yo creo que eso es fundamental, porque la política siempre ha venido dada de la mano de la economía. Cuando comenzó a funcionar el sistema constitucional es porque se introdujo, ¿no?, con el Estado Social y Democrático de Derecho, en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Constitución de Weimar, porque se introduce el control económico en las constituciones. Entonces, a día de hoy el sistema productivo, o sea, el sistema político y constitucional va ligado al sistema productivo. Es decir, esa es la realidad. O sea, otra cosa es como lo queramos explicar, los fundamentos que queramos decir, pero va ligado. Entonces, yo creo que cambiar el sistema, dar respuestas, pasa por eso. Y eso pasa, evidentemente, también en la cumbre y en las posibles reuniones o acuerdos bilaterales o multilaterales que tiene que haber por establecer políticas globales fuertes que den soluciones a problemas importantes, como, por ejemplo, la política migratoria, como, por ejemplo, el establecimiento de estándares mínimos a nivel medioambiental. Hablábamos, me estoy refiriendo un poco pues, a esos problemas, ¿no?, que identifiqué como que íbamos a tener de aquí a 2 o 10 años, ¿no?, entre lo que estaba pues, el cambio climático, el tema de la crisis migratoria, el tema de la desafección ciudadana. Claro, la ciudadanía tiene una desafección por la clase política. Esa desafección va a seguir continuando si se dedican a pelearse entre ellos y no dan soluciones, o no se fortalece de alguna manera ese tejido social, no se fortalecen esas instituciones. ¿Cómo hacer esto? Pues esto es dificilísimo. Si tuviéramos un modelo o tuviéramos digamos una fórmula mágica, pues ya la habríamos empleado. Es decir, al final es ensayo y error. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Que es cierto que efectivamente el ser humano es un ser racional que intenta identificarse con un grupo y luchar con ese grupo, y de alguna manera si te venden algo en ese grupo, pues te añades a ese grupo. Pues sí, pero también para eso, digamos, es una labor importante. Primero, la pedagogía, y en segundo lugar, el estar tranquilos si tenemos respuestas de las instituciones, respuestas de la sociedad, y si tenemos un modelo económico que nos permite estar tranquilos, ¿no? Esa sería, digamos, a grandes rasgos mi respuesta un poco en común a las 3 preguntas que se me han hecho. Muchas gracias. Susan, y luego, si quieres. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo solo tenía esta pregunta de, ¿cómo se llamas? Jacob. Sí. De Jacob. Bueno, en parte ya lo has contestado tú, ¿no? Y también Lorena lo ha contestado un poco. Bueno, también decir que yo creo que en Europa vivimos en una burbuja, ¿no? En una burbuja del Estado Social de Derecho. ¿Eso dónde existe? Aparte de en Europa, bueno, no hay muchas partes del mundo donde tenemos este modelo, ¿no? Y está tan arraigado este modelo que yo, por ejemplo, para darles un ejemplo, seminarios prácticos sobre teoría de las relaciones internacionales, ¿no? Uno de los temas es, como siempre, el marxismo, el neomarxismo. Y bueno, puse un ejercicio a mis estudiantes, ¿no?, de identificar cómo se podía cambiar la Agenda 2030 en el sentido del marxismo, y fueron incapaces de contestar esa pregunta. Lo hicieron todos mal, ¿no? Insistí 2 veces, ¿no? Pero no entendieron, ¿no?, cuál es la diferencia entre la socialdemocracia y el marxismo. No podía explicarlo. Me costó mucho, digamos, ¿no? Es un poco para decir que estamos todos, no sé si hay algún latinoamericano muy en este modelo, pero eso es un modelo a costa de una larga historia colonial, perdón, que es como un debate que no tenemos mucho en España. Bueno, lo tuvimos en el 5º centenario, ¿no? Pero luego ya desapareció un poco, ¿no? A costa de, ¿no?, unas políticas migratorias también muy, bueno, ahora hay una nueva política migratoria que es aún más restrictiva, ¿no? Y en ese sentido, Europa es una burbuja, es una isla, ¿no?, una islita de bienestar rodeado de otras cosas, ¿no? No voy a entrar en eso. Y creo que en este sentido también nuestro modelo, ¿no?, tiene que cambiar un poco, no digo para crear más desigualdades, ¿no?, pero es muy difícil extrapolar esto, ¿no?, a otras regiones, porque vivimos en un capitalismo global donde nosotros seguimos siendo el centro y otros la periferia, ¿no? Y yo no tengo la respuesta a lo que has planteado, ¿no? Hay algunas respuestas muy minoritarias en el modelo de buen vivir, que me parece interesante, ¿no? Hasta se exportó a Alemania en un momento, ¿no? El decrecimiento, ¿no?, consumir menos, pero bueno, hasta China no ofrece ninguna alternativa, ¿no? Se ha insertado en el capitalismo global perfectamente, hasta siendo una potencia casi neocolonial en América Latina y África, ¿no?
No tengo la respuesta. El marxismo o el social, lo dijo Ramón Jáuregui, ¿no? Tú puedes quizá hablarnos más de esto. Fracasó, ¿no? Bueno, mira en Cuba, mira, bueno, en América Latina no hay ningún ejemplo de que eso funcionó bien, ¿no? Así que no, tampoco hay capitalismo, no tengo la respuesta. Sí. Y allí quizá lo dejo. No, yo querría simplemente decir muy francamente que creo que la economía de mercado, puedes llamarle capitalismo o no, pero en fin, creo que la economía de mercado no tiene alternativa. La economía de mercado es una economía que está asumida por todos los regímenes comunistas, como acaba de decirse. China construye su maravilloso desarrollo económico en los últimos 30 años en base a una economía de mercado. Y obviamente en el mundo entero está captando mercados, porque la ruta de la seda es una captación de mercados, ¿no? Entonces, pero Vietnam ha hecho esa misma experiencia. Ojalá Cuba fuera capaz de hacer, por ejemplo, un capitalismo de Estado que permitiera desarrollar económicamente su país, pero no lo hace. Entonces, yo sinceramente tengo que confesaros que no creo que haya una alternativa. Lo que sí creo es que el mercado tiene que ser intervenido, y que el bien público y el interés general tienen cada vez más peso, más fuerza, más importancia sobre digamos, el mercado libre, el mercado salvaje. Yo creo que el reformismo del capitalismo es el camino. Sinceramente creo que eso es lo que hemos inventado la socialdemocracia en los últimos 60 años y es la que ha construido las sociedades más justas. Son imperfectas, lo sé, pero son las que conocemos más justas. Entonces, yo sí creo en una tarea muy insistente, muy exigente hacia las empresas. En fin, ayer lo comentábamos en relación con lo que es el cumplimiento de la debida diligencia, de los derechos humanos. En eso yo soy súper exigente, pero no, sinceramente no creo que tengamos una alternativa. Y respecto de China, sí, me gustaría, porque la pregunta es importante a efectos de descubrir que el único modelo que se presenta hoy con éxito en el mundo, y en África y en América Latina particularmente, es el chino. Y dice, yo he conseguido sacar de la pobreza más miserable a 600 millones de personas, 600, que se dice pronto, en 30 años. A ver quién ha hecho eso. Por supuesto, sin democracia. Entonces, los chinos no tienen ninguna aspiración democrática. Pero es que a eso han añadido los chinos ahora una cosa que es muy increíble, ¿no? Y es que cuando les decimos nosotros, los occidentales, el oeste que decimos, oye, pero no tienes democracia, y dice, ¿cómo? ¿Tú qué tienes? ¿Elecciones cada 4 años? Yo sé cada día lo que piensan los chinos. Y tienen un control tecnológico tan exhaustivo del pensamiento y de la acción de todos los chinos, de qué revistas leen, de cuánto viajan, de qué televisiones miran, porque tienen un sistema facial. Estamos hablando literalmente de un control de los deseos que dicen en los debates democráticos con Occidente, dicen, no, mi democracia es mejor que la tuya. Obviamente es la del Partido Comunista Chino. Esto es evidente. ¿Cuánto van a aguantar los chinos así? Nadie lo sabe. Yo creo que el ser humano aspira a lo que tenemos nosotros. Que en la naturaleza biológica del ser humano hay una demanda de libertad, de vivir en construcción democrática, ¿no? Creo sinceramente, pero está por ver. Lo cierto es que hoy China se presenta en África y en América Latina y en muchos países en desarrollo diciendo, aquí tienen mi modelo. Y la gente dice, chapó. Muchísimas gracias, Ramón. Vamos a volver a la audiencia. Tenemos por aquí, 3 preguntas. Por favor. Te presentas y lanzas la pregunta. Sobre todo también para la gente que nos está escuchando desde fuera. Dale. Sí. Vale. Es que quedan 5 minutos. O sea, vale. Tenemos tiempo. Seré breve. Buenos días, me llamo Estrella y bueno, lo primero, darles las gracias por su intervención porque han sido espectaculares todas. Se ha hablado del tema de identidad y justamente estoy realizando mi trabajo fin de máster sobre identidad, cultura y lengua como elemento de soft power dentro del marco de las relaciones internacionales. Entonces me parece que es un tema, bueno, evidentemente el panorama político actual, internacional y geopolítico se puede abordar desde muchísimos ámbitos porque es muy poliédrico y precisamente ahora con todas las crisis que estamos sufriendo pues es más complejo aún. Pero por ir un poco al grano, o sea, quería preguntarles cómo fomentar esa afección política en un mundo que
considero que como movimiento reaccionario a la corriente homogeneizadora de la globalización está volviendo pues a ese retroceso democrático, y por ello se está fomentando un poder duro y a través del poder duro una identidad dura. Entonces, cuanto más duro sea el poder y más dura sea la identidad, menos abierto se puede estar a otros patrones comportamentales, identitarios y culturales. Entonces, precisamente por lo que ha comentado Lorena, de que es necesaria una pedagogía, me parece que son como dos posturas que chocan, porque es necesaria la pedagogía, pero por otro lado no se busca una vía a esa pedagogía porque no interesa, en el sentido de que ahora se está volviendo a esas medidas proteccionistas y un poco a mirar hacia adentro, y se está, digamos, fomentando una visión provincial del mundo en un mundo que no es provincial, es de todo menos provincial porque está enteramente globalizado. Entonces, un poco por eso, me estoy repitiendo, pero bueno, cómo fomentar esa afección política y no quedarnos en ese, digamos, en esa visión, en nuestra cosmovisión del mundo, sino también abrirnos al resto de visiones del mundo. Muchísimas gracias, Estrella. Cristian, por favor. Gracias. Mira, como economista quisiera ser muy pragmático. Primero, aquí hoy día no se definió lo que es democracia, sino institucionalmente. Eso es teoría, es ilusión. En más de 50 años de trabajar como técnico con políticos en todos los regímenes del mundo, yo puedo decir que la democracia no existe. Lo que existe es un proceso que tiende a distinto grado hacia democracia, pero que sea democrático o autocrático, el objetivo del poder es mantenerse al poder. En economía eso se llama rent seeking, captura de rentas, que es universal. Entonces, lo que los ingleses, los anglosajones, inventaron ya hace muchos años es la única vía democrática, que es algo siempre imperfecto, es un andar a tientas, permanente, y descansa sobre el debate público, que sea en el Parlamento o en la prensa, no importa. El debate político puede ser garantizado por la separación de poder, por supuesto, pero no basta si no hay contrapoderes. La palabra salió una vez, Susan la usó, pero para otra cosa. Para mí, la democracia descansa sobre contrapoderes. Y la única manera de mantener un equilibrio entre los poderes, poder institucional, y de tener este andar a tientas que consiste en impedir el abuso del poder. Cualquier demócrata produce no demócrata, como Lorena lo explicó. La democracia tiende, como cualquier régimen, a producir lo contrario. La única manera de ir en contra son los checks and balances, como dicen los anglosajones, y es eso la única receta. Muchísimas gracias, Cristian. No es una pregunta, es un comentario. A lo mejor podemos relacionar, pero va a tener que ser durante el café. Pues muy rápido. Lo mío también va a ser un comentario. Sí, adelante. Vale. Me pongo de pie porque ha habido un par de preguntas que a mí me interesa mucho también como comentar sobre esas preguntas, ¿no? y también las intervenciones. Yo siento, desde la humildad de una europea que se relaciona mucho con América Latina, pero reconociendo que estamos aquí unos europeos hablando sobre América Latina, que ya es un tema, ¿no? Eso ya es un tema. Pero desde esa humildad yo siento que hemos tenido una visión muy pesimista de la deriva de las democracias global y en América Latina, que no digo que no concuerde con los parámetros de análisis, pero yo siento que en América Latina lo que ha pasado en los últimos años es más esperanzador que lo que veo en Europa. La capacidad de renovación de liderazgos políticos que se han producido en los últimos años en América Latina no tiene nada que ver a lo que estamos viendo en Europa. Tenemos un exguerrillero gobernando un país, tenemos una extrabajadora del hogar procedente de una minoría, que no es tan minoría, afrodescendiente, siendo la vicepresidenta de un país, súper vinculada al movimiento feminista. Tenemos un activista
populista juvenil, que podría ser cualquiera de vosotros, que se plantó y que dijo Chile, que puntúa también en estas clasificaciones, no es una democracia real, porque es absolutamente desigual, y se plantaron en la plaza, y de ahí se articuló un movimiento político que ahora ha llegado a las instituciones, y eso yo lo veo en América Latina, y yo no lo estoy viendo ahí, y eso es esperanzador. Ha habido una renovación de las élites políticas, lo que no hay es una renovación de las élites económicas. No sé dónde se van a encontrar, no sé si ahí se va a producir un clash, que va a ser ingobernabilidad, va a pasar cosas, pero ahí hay renovación de discurso político y de agenda política, y sí hay alternativa. Leamos la economía feminista. La economía feminista va más allá de la economía de mercado. La economía feminista plantea el uso de los tiempos, plantea la división entre la economía productiva y la reproductiva y les da un valor, y plantea la división sexual del trabajo, cosa que no, en la economía de mercado no plantea. Y esa economía feminista y ese movimiento feminista, ¿dónde está fuerte fundamentalmente? En América Latina. Está ahí fuerte, y eso es política también, y eso es democracia. O sea, que creo que hay como mínimo una lectura más esperanzadora de dónde está la región. Pues muchísimas gracias, Andrea, por esta lectura. Si queréis, de alguna manera, reaccionar sobre todo a la pregunta de Estrella, de ese poder blando al que hacía referencia. Gracias. Yo quería solo reaccionar a lo que dijo Cristian un poco. Os voy a pedir un minuto como máximo. Sí, un minuto, sí. Hay otros dos elementos importantes para la democracia. Lo que tú presentas sería una democracia polarizada. Yo no sé qué es eso, ¿no? Que solo este elemento creo que no. Estamos necesitando derechos, ¿no? Derechos de los ciudadanos y también la participación, ¿no? Y bueno, hay más ingredientes, pero añadiría estos dos. Y a Andrea, yo no sería tan optimista, pero bueno, será una cuestión de edad o algo así. Que cuanto más mayor, más apocalíptico, no sé qué está pasando. Pero yo creo que también, bueno, vemos en Chile, por ejemplo, yo casi me atrevería a decir, si esto no sale bien, el próximo presidente es uno de extrema derecha, ¿no? Kast, ¿no? Así que yo no sé, la renovación es verdad, sobre todo llevar la democracia a las calles, las protestas son muy positivas. Yo creo que eso es verdad que genera cambios, pero no estoy tan seguro si esos cambios van a ser tan positivos. Pero bueno, allí podemos quedarnos en término medio, ¿no? Allí ya me callo, he hablado demasiado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susan. Ramón. No, yo estoy muy de acuerdo con el comentario de Andrea sobre, digamos, esta visión un poco pesimista que hemos dado de las democracias latinoamericanas. Y es verdad, creo que en los últimos 20 años se están produciendo movimientos democráticos muy sólidos. También es verdad que hay que ver cómo acaban, etcétera, ¿no? Pero únicamente quería hacerte un matiz sobre algo que también ha ocurrido aquí. Es verdad, Boric salió en la Plaza de Italia hace 3 años y es presidente del gobierno. Yo era ministro cuando en el año 2011 el 15M invadió la Puerta del Sol. Estábamos acojonados. No sabíamos muy bien qué hacer porque era una protesta de unos chavales que llenaron las plazas de Madrid en una protesta cargada de sentido, porque la política económica fue muy dura en aquellos años y no sabíamos muy bien qué hacer. Y hoy están gobernando en España. También hay que decirlo, es que a veces no nos damos cuenta, pero que un partido como Podemos haya pasado de las calles al gobierno de España también tiene un mérito. Y eso también hay que ponerlo en el mismo balance, solamente para matizar. Gracias. Muchas gracias. Último comentario. Vale, bueno, se pone a pitar esto. 30 segundos. Muy brevemente. El café se enfría. Sí, simplemente, yo comparto la opinión que dice, lo que acaba de decir Ramón, porque, por ejemplo, yo en su día también me sentí muy orgullosa de que podemos llegar a las instituciones, pero por una sencilla razón, porque no estábamos quemando contenedores, es decir, estábamos legitimando la protesta a través de los cauces constitucionales. Y esto, pues, creo que es una cosa positiva, que nos diferenció de lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en otros países, donde la protesta pues, fue violenta o tuvo reacciones, y en nuestro caso no. En nuestro caso fue pacífica, fue utilizando los instrumentos que hay en la Constitución y que hay en política, es decir, se utilizaron las reglas del juego para llegar a las instituciones. En ese sentido, conforme a lo que decía Cristian, el tema de los contrapoderes, yo he citado los contrapoderes, pero no para referirme a una democracia polarizada, sino para hacer referencia pues, a los propios contrapesos que establece el sistema, que yo conozco bien en el caso
caso español, pero que sería cuestión de ver, ¿no?, las distintas constituciones y ver cómo la propia Constitución, que establece sus reglas del juego, establece sus propios contrapesos también para evitar que suceda, digamos, esa deriva hacia querer mandar y hacia querer imponer pues, la voluntad del que manda, ¿no? Y muy brevísimamente a la compañera que nos preguntaba, Estrella, ¿no? ¿Cómo mejorar esa afectación, ¿no? ¿Cómo generar esa confianza política en las instituciones? Pues no lo sé, pero parte de eso empieza, yo creo, decía yo, por la pedagogía, porque, por ejemplo, yo lo veo en la generación de mis padres, ¿no?, que están muy agradecidos con todo lo que tienen, es decir, con tener médico, con tener pensión de jubilación, con tener pensión de desempleo, quizás porque han vivido en otra época y han vivido el cambio. También, bueno, sí. Pero quiero decir que es algo, ¿no?, que otras generaciones han vivido y saben lo que es, o sea, agradecen el estado del bienestar, porque han vivido en lo que no es el estado del bienestar. Entonces yo sí que creo que ahora mismo parte del descontento también pasa porque tenemos esa cosa que tenemos las personas de quejarnos de todo y que no somos capaces también de valorar todo lo positivo que tenemos, que es mucho, ¿no? Es decir, tenemos, yo siempre hablo y sobre todo en Latinoamérica, cuando me preguntan, tenemos seguridad social, tenemos médicos, yo me tuerzo un tobillo. En Colombia me hacen una radiografía, me pasan una factura de 600 euros. Aquí no. Es decir, es que... Entonces, creo que debemos empezar por ahí, por aprender y por ver todo lo bueno que tenemos, empezar a valorar y leer mucho, claro. Y sobre todo, he respondido porque no tengo una solución exacta, pero bueno. Y sobre todo, si me permites complementarlo, el que no tengamos que llegar a esa necesidad de sufrir el mal para poder valorar el bien. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestras preguntas. Ha sido una jornada interesantísima. Hemos tenido 3 ponentes de lujo con nosotros. La verdad que estamos muy honrados con este panel, como lo estamos, por supuesto, con todos los que participan en el curso, y nos hemos merecido el café, pero no sin antes dar un gran aplauso a los 3.